En primer lugar, vamos a saludar a Gurutze, agente de la Ertzaintza de la Unidad de Tráfico de Vizcaya. ¿Qué tal, Gurutze? Egunon. Egunon. Bueno, controles de drogas en carreteras son cada vez más habituales, decíamos. Bai, cada vez más habituales. Bueno, por nuestra parte lo que podemos decir a nivel de la Unidad de Tráfico de Vizcaya es que se han realizado más de 500 controles de alcohol y drogas, de los cuales podríamos decir que más de 7.000 han sido pruebas de alcohol y más de 700 pruebas de drogas. Esto a nivel de Vizcaya. Y si hablamos a nivel de Euskadi, estaríamos hablando de más de 1.000 controles de alcohol y drogas, de las cuales más de 1.000 pruebas son de drogas. Uh-huh. Veíamos datos recientes también de que 1/3 de los controles de drogas que se hacen dan positivo y nos explicaban desde el Departamento de Seguridad que es por el hecho de que prácticamente la totalidad de los test de drogas se hacen una vez se detecta un positivo en alcohol. ¿Esto se sigue haciendo así o no tiene por qué ser? No tiene por qué ser así. Ahora mismo yo no dispongo del porcentaje de positivos de drogas, pero sí que estamos detectando un porcentaje bastante alto tanto de positivos de drogas como de alcohol en accidentes con heridos graves. Eso sí lo estamos detectando, pero no tiene por qué ir unido lo uno a lo otro. Uh-huh. ¿Es frecuente que los conductores que dan positivo en drogas digan, pero es que esto será de ayer, o de antes de ayer, o de la semana pasada? Sí, eso es, ese comentario es bastante habitual y claro, ahí nosotros tenemos que salir bastante al paso porque no se está valorando la inmediatez, sino la cantidad que puede haber en el organismo en ese momento. Es por ello que nosotros los sistemas que utilizamos son indiciarios y el positivo en ese momento se tiene que corroborar posteriormente en un laboratorio por nuestra unidad de policía científica, que es la que considera a posteriori si eso consiste o se considera una infracción administrativa. Uh-huh. Pero esa persona, por ejemplo, queda positivo en drogas, únicamente en cannabis, por ejemplo, Sí, bien. ¿después Sí. puede continuar circulando o tiene que esperar o el coche se lo lleva a la grúa? A ver, la medida cautelar que se impone en ese momento sería la inmovilización del vehículo y el conductor en concreto no podría conducir ningún tipo de vehículo hasta pasadas las 24 horas del positivo en el test indiciario. Es decir, la medida cautelar sería tanto la inmovilización del vehículo como la imposibilidad de ese conductor de conducir ningún vehículo en las 24 horas posteriores. O sea, que seguro que hay gente que monta la Pues, marimorena, como se suele decir. sí. Mm. Sí, porque no llegan a entenderlo. No llegan a entenderlo, que ha sido, pues, el comentario habitual es ¿cómo puede ser si ha sido un porro hace 2 días, ¿no? Y Uh-huh. entonces, pues es cuando nosotros tenemos que explicar que, claro, depende de cada persona, depende de la cantidad consumida, depende de la habitualidad, es decir, no es lo mismo que alguien haya consumido de forma esporádica a que sea algo continuo. Entonces, sí que nos encontramos con esa problemática, ¿no?, de entendimiento de la persona que tenemos delante. Y a las 24 horas, cuando pueden ya recoger el automóvil, ¿también se les hace otra prueba o lo pueden Se coger le tranquilamente? realiza de nuevo una prueba. Y ahí es cuando volvemos a tenerla, porque claro, es muy posible que se le vuelva a repetir la prueba y siga dando positivo. De forma que en ese momento pues no puede retirar el vehículo, a no ser que se presente otra persona que esté en las condiciones y que se le practique la prueba y de negativo, claro. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar página de momento sobre este punto de vista controvertido, sin duda, pero sí Sí. me gustaría apuntar que creo que lo venías a deslizar también, que en la mayoría de los casos, si se da positivo en consumo de drogas, es una sanción administrativa, pero no es un delito, ¿no? Vamos a ver, aquí estaríamos diferenciando un poco entre lo que es la infracción administrativa como tal, que vendría con ausencia de síntomas, pero en el caso de que nosotros detectemos que una persona va conduciendo con síntomas claros de encontrarse bajo la influencia tanto de alcohol como de drogas, estaríamos hablando ya de un tema distinto, que no sería una infracción, sino que sería un presunto delito contra la seguridad vial.
que está recogido en el artículo 379 del Código Penal, de forma que la sintomatología siempre lleva aparejada pues una investigación posterior del conductor. Es decir, la sintomatología es fundamental, ¿no?, para ver si se coge una vía o la otra. Efectivamente, es lo que determina una vía administrativa o penal. Gurutze, quédate. Vamos a saludar también a Rosa María Alonso, que es profesora catedrática del Departamento de Química Analítica de la Universidad del País Vasco. Rosa María, kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, creo que has podido también escuchar a Gurutze, pero sí que antes de nada queríamos hablar sobre los test de saliva, que creo que conoces bien. ¿Cómo son y qué tipos de consumo detectan? Bueno, vamos a ver, los test de saliva que se están utilizando hoy en día, tanto aquí por la Chancha como yo creo que a nivel español, son unos test que lo que hacen es detectar grupos de familias de drogas de abuso. En general, lo que detectan habitualmente son pues cannabis, opiáceos, cocaína y anfetaminas. Entonces, pero van realmente por familias de drogas y en el caso de pues un conductor puede dar positivo puede dar positivo a cannabis, imagínate, o podría dar positivo a un opiáceo, como puede ser la heroína, o incluso puede dar positivo a varios. ¿Hay algunas drogas que permanecen más tiempo en el organismo? Es decir, que se pueden después detectar fácilmente con el test de saliva. Se suele hablar que el cannabis es la principal droga. Sí, vamos a ver. Yo aquí ya, bueno, no sé si ya he comentado varias veces que todo depende de lo que es el metabolismo de cada una de las drogas de abuso. El metabolismo en sí es algo que depende de muchos factores, pero sí que es cierto que hay algunas drogas de abuso cuya vida media en el organismo es mucho más larga. Entonces eso implicaría, pues como ha dicho Gurutze, que realmente un test puede dar positivo un día y al día siguiente también. ¿Por qué? Porque lo que detectan es que existe un nivel de esa droga en saliva y es lo que da el test. No te dice exactamente si ha sido consumida en ese mismo día o hace un día o hace 2 días. Pero claro, ten en cuenta que el metabolismo pues depende de la forma de la toma de la droga de abuso, del género, de la edad, de cantidad de factores, con lo cual igual pues en una persona, suponte que una droga puede estar en el organismo durante 3 días, que no es muy frecuente, pero en algunos casos sí, depende de qué tipo de familia de droga de abuso, y en otros, en cambio, mucho menos tiempo. O sea, cabe la posibilidad, por ejemplo, que una persona fume cannabis un viernes y que el lunes pueda dar positivo en un control. Sí. Eso es así y además, bueno, yo creo que, bueno, la gente que consume, incluso en Internet, si entras, pues te puedes dar cuenta que hay cantidad de información de cuánto tiempo cada una de las drogas de abuso puede mantenerse en un organismo. Gurutze, ¿cabe la posibilidad, Gurutze o Rosa María, ¿cabe la posibilidad de que estos test sean cada vez más certeros y se eviten algunas situaciones que mucha gente puede considerar injustas? Bueno, no sé, si como quiera que conteste. Yo desde mi punto de vista analítico creo que los test son sumamente fiables y incluso pues para algunas de las familias tienen unos niveles de sensibilidad muy altos, con lo cual si un test da positivo, ten en cuenta que se vuelve a ratificar de nuevo con una nueva muestra de saliva y eso se lleva a un laboratorio donde se utilizan otras técnicas analíticas todavía que confirman en el caso de que ese positivo sea real. Entonces, yo pues por mi parte analítica creo que hay una fiabilidad bastante amplia, tanto en el kit que se utiliza justo en el momento de parar al conductor, como posteriormente en la segunda muestra de saliva. Gurutze, Estoy escuchando. Sí. Estoy completamente de acuerdo con ella. Lo que es el sistema en sí es completamente garantista. Es decir,
no solamente se utiliza el test indiciario salival, sino que para verificar esto, pues lógicamente, como ya hemos dicho que es un test indiciario, este resultado posteriormente es corroborado por el análisis realizado por el laboratorio. Con lo cual es prácticamente imposible que se esté dando un positivo en laboratorio que sea irreal, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que en ese sentido es completamente garantista el sistema. Permitidme que lea un mensaje que recibimos de un oyente en el 688-840-840. Dice lo siguiente: a mí me pararon en Cádiz, di positivo en cannabis, pero como no tenía indicios, pues me dejaron marchar hasta Vitoria, 1000 kilómetros, dice, y que después de unos días le llegó la multa y le quitaron 6 puntos. Pero dice, pero si es que me dejaron hacer 1000 kilómetros. Bueno, pues en principio yo lógicamente no quiero entrar tampoco en detalles de ese tipo, pero nosotros la forma de trabajar que tenemos, tal y como he indicado anteriormente, es que el protocolo establece que en el momento que hay un positivo en el indiciario y previamente a que haya un análisis positivo por parte del laboratorio, esa persona no puede circular con ese vehículo y, de hecho, como ya he dicho también, tienen que pasar 24 horas desde ese positivo y, es más, como ya hemos comentado antes, es posible que se vuelva a dar un positivo y esa persona, hasta que dé negativo, no podría conducir, con lo cual creo que estoy contestando a este mensaje, vamos. Rosa María, ¿un test de sangre suele dar el mismo resultado que uno de saliva? Vamos a ver, en el test de sangre, bueno, igual que también se puede hacer en saliva, se puede, posiblemente lo que hace es, solamente se haría un test de sangre en el caso de que se solicite un contraanálisis, pero realmente la información analítica que daría sería muy parecida, ratificaría de nuevo el test de saliva, aunque a veces en sangre pues se pueden encontrar, aparte del principio activo, algunos metabolitos que pueden existir en otros fluidos biológicos, pero que también realmente